Entonces vamos a grabar. Listo. Entonces ese problema, digamos que originalmente versa sobre lo siguiente. Usted tiene un voltaje acá. Nosotros vimos en una asesoría que cuando nosotros aplicamos un voltaje sobre un capacitor acoplado con una resistencia, entonces el capacitor se carga en un tiempo, ¿cierto? Toma un tiempo según el valor de la resistencia. Si en caso tal de que la resistencia sea muy pequeña, entonces la carga es casi que instantánea, se demora muy poquito. En este caso no tenemos resistencia. Tenemos capacitores todos igualitos. Es digamos que la dinámica del ejercicio, ¿cierto? Todos tienen una capacitancia C, ¿cierto? Entonces, y digamos que aquí hay un voltaje arbitrario. No vemos cuánto es el voltaje, ya después digamos que vamos a mirar eso. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo vamos a mirar la carga en cada capacitor y el voltaje. Eso de acá, si yo sé el voltaje de acá, yo de una vez, si yo tengo experiencia, puedo calcular de una, sin ningún retardo, yo puedo calcular los voltajes en cada capacitor, porque todos son iguales, ¿cierto? Cuando no son iguales, digamos que uno tiene que elaborar un poquito y entonces ahí es donde va la praxis de trabajar con este tipo de cuestiones. Denme un segundo. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer este procedimiento, póngame cuidado, siempre que nosotros vamos a hacer este procedimiento, arrancamos del lado donde no hay voltaje hacia la fuente de voltaje. Eso significa que nos vamos a venir así. ¿Cierto? Por lo tanto, comenzamos con estos tres capacitores de acá, están en serie. O sea que esos tres capacitores los puedo reemplazar por un solo capacitor. ¿Cuánto es esa capacitancia equivalente? C equivalente es igual a 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre C. Esto es igual a 1 sobre 3 sobre C. Esto es igual a C dividido 3, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces eso lo va a reemplazar por C dividido 3, ¿sí o no? Entonces volvemos a escribir el circuito. Esto es C. Esto es C. Esto es C. 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 Y esto lo reemplazamos por C dividido 3, ¿cierto? Y este es el voltaje. Profe, ¿podría devolverlo un momentico, por favor? Sí, señor. Vean. Estos tres de acá, Laura, los reemplazamos por uno solo. ¿Sí pilla? Sí, sí, es que me perdí, o sea, que como que, uy, pero ya, sí, gracias, profe. Solo era para verificar una cosa y ya, copiarlo acá. Están en serie, esos están en serie. Estos de acá están en paralelo. Porque comparten la conexión por acá y también la comparten por acá, ¿cierto? Como están en paralelo, esto es C más C dividido 3. O sea, simplemente se suman. Esto es 3C más C sobre 3. Porque esto es 4C dividido 3. ¿Cierto? Entonces reemplazamos esos dos paralelos por un solo capacitor de valor 4 tercios de C. Espérate un momentito.
Listo. Entonces, vamos a reemplazar esos dos por un solo capacitor, ¿cierto? Eso es la capacitancia equivalente. Reemplazar un conjunto de capacitores por uno solo, ¿cierto? Entonces, esto aquí es C, 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 C. Esto aquí lo voy a reemplazar por uno solo, que es una capacitancia de 4C sobre 3, ¿cierto? Coloquémosla en amarillo para denotar que es la que estamos reemplazando. 4C sobre 3, ¿cierto? Entonces ya hemos reducido el circuito, digamos que significativamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Estos de acá están en serie. Por lo tanto, esos que tracen verde los puedo reemplazar por una capacitancia equivalente, C equivalente, que es igual a 1 sobre 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre 4C dividido 3, ¿cierto? ¿Eso cuánto da? Esto es 1 sobre C más 1 sobre C es 2 sobre C, ¿cierto? O sea que esto es igual a 1 dividido 2 sobre C más 3 sobre 4C, ¿cierto? Este hay que multiplicarlo abajo por 4 y arriba por 4, o sea que esto es 8 sobre 4C. O sea que eso cuánto da? Eso da 11 sobre 4C, ¿cierto? O sea que la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 11 dividido 4C. Esto es igual a 4 dividido 11 sobre C. La capacitancia equivalente ahí. Profe, ¿la puede volver? Gracias. Ahí en la parte de 1 sobre 12, ahí se multiplica por 4 arriba y abajo, pero solo esta primera parte, ¿verdad? O toda completa. Sí. Así, ¿cierto? Esto es lo que teníamos, Laura. Lo que pasa es que para yo poder sumar esto, tengo que dar un mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Entonces, para no tener que ponerme en esas, simplemente hago que ambos fraccionarios tengan el mismo denominador. Entonces, que este sea 4C. Para que este sea 4C, hay que multiplicar el de arriba por 4 y 2 por 4 da 8. ¿Sí pilla? Sí, 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 profe. Laura, ¿me puede hacer un favor? Dígame, profe. Usted es tan amable y le... no, sí, le puede enviar el link de ¿cómo es que se llama esto? De De la Zoom actividad. a Milena, porfa. Ya se lo envié. Bueno, muchas gracias. De nada. Entonces, reemplazamos estos tres de acá por una capacitancia de 4 sobre 11C. Entonces, esto aquí es 4 dividido 11 por C. Y conectamos el resto del circuito, ¿cierto? Esto aquí es C, C, C,
cierto. Buenas noches, Milena. Espérate un momentico aquí. Listo. Entonces acá sumamos, como estos dos están en paralelo, sumamos estos dos. C equivalente es igual a C más 4 sobre 11 por C, ¿cierto? Vamos porque están en paralelo. Entonces estos dos los voy a reemplazar por un solo capacitor, ¿sí o no? Entonces C equivalente, C más 4 sobre 11 C. Entonces, ¿cuánto da esto? Está 11C más 4C dividido 11, ¿cierto? Esto es igual a 15 dividido 11C. Por lo tanto, reemplazamos esos dos de ahí por uno solo y nos queda el circuito equivalente. Ya nos queda Profe, y ahí desarrollamos en serie y ya. pues tampoco hasta allá, pero sí, más o menos. Bueno, Un poquito exagerado el comentario. no, yo solo pregunto. No, desarrollamos en serie y ya, se acabó todo. Se acabó el semestre, el año, el mundo y el universo, ¿sí o no? Ay, profe, tampoco. Bueno, entonces, no mentira, Laura, todavía falta trabajo por hacer. Ahora nos tenemos que devolver y comenzar a reconstruir el circuito. Rivera. Entonces, esta C equivalente de acá, que ya sería todas las equivalentes, entonces sería quien 1 dividido 1 sobre C más 1 sobre C más 1 dividido 15C sobre 11, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, esto es C equivalente igual a 1 sobre 2 sobre C más 11 dividido 15C, ¿cierto? Esto es igual a, como ambos tienen 15, entonces, ¿cómo vamos para que esto tenga 15 acá? Vamos que esa es una buena pregunta. Multiplicamos arriba abajo, entonces esto queda 30 sobre 15C, ¿cierto? Más 11 sobre 15C. O sea que esto es igual a ¿cuánto? Esto es 1 sobre 41 sobre 15C. O sea que esto es igual a 15 dividido 41 por C. Esa es la capacitancia equivalente. Cuando todos son iguales, ¿cierto? Si no fueran iguales, esto sería distinto. Todos son iguales. Si, por ejemplo, C fuera 41 microfaradios, la capacitancia equivalente sería 15 microfaradios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ejemplo. C igual a 41 microfaradios, ya que la capacitancia equivalente de ese circuito sería igual a 15 sobre 41
por 41 microfaradios. Se cancela 41 con 41, nos queda 15 microfaradios, ¿cierto? Por ejemplo. Ahora, lo que pasa es que 41 microfaradios no es una capacitancia, digamos que muy chévere que digamos, ¿cierto? Podríamos conseguir una capacitancia mejor que esa. ¿Qué capacitancia podría ser? Por ejemplo, si fuera 10 microfaradios, ¿cierto? Sería 150 sobre 41. Y entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Cuánto es 150 sobre 41? La verdad, eso debe ser 3 punto algo, pero no estoy seguro cuánto. 3.65. Bueno, gracias, Laura. O más bien, gracias, calculadora de Laura. Sí, profe. Yo fui la que le coloqué los numeritos. Entonces, gracias. Ah, bueno, gracias para los dos. Entonces, C igual a 10 microfaradios, capacitancia equivalente igual a 3.65, ¿cierto, Laura? Sí, profe. Entonces, bueno, aquí una cosa, pues no sé si eso será interesante. La capacitancia equivalente siempre va a ser menor que C, obviamente, porque eso es un factor menor que 1. 15 dividido 41, 15 por 2, eso eso es casi una tercera parte, ¿cierto? O sea que casi que se divide por 3 la capacitancia. Se divide por un poquito menos de 3, porque 15 dividido 41 un poquito menos de 3, ¿cierto? Entonces, no estoy seguro cuánto. Ahora me toca a mí meter los dedos en la calculadora, vamos a ver. 15 dividido 41, 2 puntos, no sé qué. 2.36. El doble no alcanza a ser, no alcanza a ser un tercio, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, que sea un tercio, tiene que ser 0.33, no alcanza a ser 0.33, por eso sería 15 y 45, ¿sí o no? Un tercio. Entonces, esto se divide aproximadamente por 3. O sea que la capacidad equivalente es menor. Esto es un circuito reductor de capacitancia, ¿cierto? Vamos a ver una cosa. Hola Marcela, buenas noches. Gracias por saludar. Buenas noches, profe. Ah, sí había saludado. Yo es que molestando y sí había saludado. Claro, profe. Ah. Entonces, ahora, ¿qué hace uno cuando uno tiene esto? ¿O por qué hace uno esto? ¿Qué hace un capacitor? Almacena carga eléctrica. Eso lo vimos en una asesoría, lo hemos visto en clase, simulamos el circuito de carga y descarga, todo eso, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un voltaje, obviamente, más menos voltaje, y aquí tenemos un capacitor equivalente conectado. Obviamente, cuando uno especifica ese voltaje, puede hallar la carga. Capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Por lo tanto, carga es igual a capacitancia por voltaje, ¿cierto? Obviamente esta capacitancia equivalente, pues. ¿Y esto cuánto es? Esto es 15 sobre 41 por C por B. Usted no necesita especificar cuánto vale C y cuánto vale B. Usted puede comenzar a devolver. Lo que pasa es que esto sería un dolor de cabeza, pues, ¿sí o no? Entonces, más bien vamos a darle números para saber cuánto vale la capacitancia equivalente. Usted después de que usted tiene la carga, como esto, este equivalente que nosotros tenemos acá, originalmente era ¿quién? Era esto en serie. Recuerden que yo les expliqué que en serie la carga es igual en todos los capacitores, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cada uno de estos capacitores tiene como carga igual ¿a quién? A 15 sobre 41 C por el voltaje,
¿cierto? Cada uno. Obviamente, para saber cuánto vale la carga, hay que especificar voltaje y capacitancia. Vamos a hacer eso. Escojamos una capacitancia, cualquiera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio decía que había una que era 8 ¿qué? No, 6.9 microfaradios y que el voltaje era igual a 420 volts, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale la carga? Esta carga equivalente en ese capacitor es igual a 15 dividido 41 por 6.9 microfarad por 420 volts. Vamos a ver cuáles son los dedos más rápidos del oeste. Seguramente no son los míos. ¿Cuánto dio? $1060.24. Muy bien. Eso significa que esa carga ahí, esa carga equivalente es igual a 1060.24 microcoulomb, ¿cierto? Pero ese 1000 lo puedo escribir como 1.060, o sea que eso es igual a 1.06 milicoulomb. Esa carga, ¿por qué da tan grande? Da grande porque el voltaje es muy grande. Y obviamente uno tiene que encontrar un capacitor que soporte ese voltaje. No cualquier capacitor soporta ese voltaje. Recuerden lo que yo les expliqué sobre el voltaje máximo del capacitor. Se me olvidó hacer una cosa. Las personas de electromagnetismo cénito que me hagan un favor. Ustedes son tan amables y avisan por el grupo de WhatsApp que hasta hoy se puede evaluar el curso y el profesor. Después no lo pueden evaluar. ¿Alguien de electromagnetismo C me puede hacer el favor? Sí, señor, ya yo escribo. Y recuerden eso para todos los cursos. Evalúen todos los cursos. No quieran sin evaluar los cursos, por favor. Entonces, nosotros tenemos obviamente que la carga en este capacitor es de 1.06 milicoulomb. Ese capacitor equivalente era equivalente a ¿qué? A estos tres de acá. Uno de C, otro de C y uno de 15 sobre 11C. Entonces teníamos acá C, 15 sobre 11C. C. Entonces 420 volts. Cada uno de estos capacitores tiene una carga. Entonces la carga aquí es igual a 1.06 milicoulomb. La carga aquí es igual a 1.06 milicoulomb. Y la carga aquí es igual a 1.06 milicoulomb. ¿Cuánto es el voltaje en cada uno? ¿Cómo calculamos el voltaje? Capacitancia igual a carga sobre voltaje. Por lo tanto, voltaje es igual a ¿quién? Carga sobre capacitancia. Entonces, el voltaje en este capacitor de acá, como esto es C, ¿cuánto era C? 6.9 microfaradios. O sea que voltaje acá será igual a la carga que es 1.06. Un momentico, hagamos esto en micros. Entonces, eso es 1060, ¿cierto? 0.24 microcoulomb sobre la capacitancia C que es 6.9 microfarad. O sea, 1060 entre 6.9. 153.65. O sea que este voltaje acá es de 153.65 volts.
Y como esta también es de C, entonces el voltaje acá va a ser idéntico al otro, ¿cierto? O sea que este es más o menos 153,65 volts. ¿Cuánto es este de acá? Esta capacitancia de acá es 15 sobre 11, C. ¿Y esto a cuánto equivale? Esto equivale a 15 por 6,9 dividido 11. O sea que eso cuánto es? Eso es 9,40 microfarad, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese voltaje? Ahí ese voltaje es igual a la carga, que es 1060,24 milicoulomb sobre la carga, perdón, sobre la capacitancia, entonces que es 9,40 microfarad. ¿Cuánto da ese voltaje? A ver. Mil sesenta punto 24 dividido, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué están trabajando? 112,79. ¿Cuánto? 112,79. ¿Está segura? Sí, señor. ¿Quién puede corroborar o desmentir ese dato? Voy con mi supercalculadora. Profe, a Yo mí lo también me dio corroboro. igual. Yo también, profe. 112.79. A mí también me dio igual. Ahora lo hice, significa que está bien. Ja, la calculadora suya, mejor dicho. Le creo más a Álvaro Uribe, pues, como le digo todo. Ay, profe. Entonces, este voltaje de acá es más o menos ¿cuánto? Que le dio a Lina Fernanda. 112,79 voltios. Lina Fernanda, hágame un favor. Esos 3 voltajes que nos dio ahí, súmelos y dígame cuánto le da. $420,09. Muy bien, o sea que la suma de estos voltajes de acá es aproximadamente igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? Profe, tengo una pregunta. Señora. Se supone que los voltios los calculamos. No, ya, olvídelo. Ya no. Lo siento, ya. Ya me Bueno, ubiqué. listo. Entonces ya tenemos todos los voltajes y todas las cargas ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue, digamos, en el proceso de trabajar con estos circuitos? En el proceso de trabajar con estos circuitos, vamos ahora como este capacitor de acá era el equivalente entre quién. Vamos a recordar. Este de acá era un equivalente entre este de acá que era C y este de acá que era 4 sobre 11C. Entonces, vamos a devolvernos. Esta es la parte, digamos que más complicada de esto, porque usted tiene que ir llevando, esto es como hacer, como como llevar la contabilidad. Entonces, yo creo que Milena, esto le va a gustar, ¿cierto? Le gusta llevar la contabilidad de la gente.
Vamos a ver, profe. Con plata la gente se entiende mejor. No, en serio, en serio. No, 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 sí, 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 yo le creo. Es que me da risa de cómo ríe usted. Venga, la gente no ha podido entender que a los perritos les da susto la pólvora. No sé de qué manera decirles. Tanto perrito que hay por ahí en la calle y todavía queman pólvora. Esto es C y esto es C. Aquí ya tenemos la carga. Porque esto estaban en serie y la carga es igual. Póngame súper cuidado con esto. Esto de acá también es C. Y esto de acá era, ¿cuánto? 4 sobre 11 C, creo. 4 sobre 11 C. Entonces, ya que nos devolvimos hasta acá, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Vean, nosotros sabemos voltajes. Aquí más o menos 153.65 voltios. Acá más o menos 153.65 voltios. Y acá más o menos ¿cuánto? 112.79 voltios. Y como estos están en paralelo, acá también más o menos 112.79 voltios. Lo que sí ya no es igual entre esos dos es la carga, porque la carga en paralelo se suma, ¿cierto? ¿Dónde sí sabemos la carga? Nosotros sabemos que la carga aquí, en estos dos primeros, la carga aquí es igual a 1.06 milicoulomb y aquí es la carga es igual a 1.06 milicoulomb. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como ya sabemos, porque el voltaje, este voltaje de acá, este voltaje más menos, era el mismo voltaje de acá, porque cuando esto se divide en un paralelo, se preserva el voltaje, se coge el mismo voltaje. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos es la carga en cada capacitor. Vamos a decir que esta aquí es la carga 1 y que esta aquí es la carga 2. ¿Cuánto vale la carga de un capacitor? La carga 1 es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿cierto? ¿Cuánto es la capacitancia de C? 6.9 microfaradios. Voy a sacar a alguien al tablero. No me vayan a decir cuánto vale esto hasta que la persona que yo voy a sacar me lo diga. A ver. Eh, Andrés Felipe, dígame cuánto vale la carga en el capacitor 1 y en el capacitor. ¿Cuánto vale Q1 y Q2?
Andrés Felipe, viejo, es para hoy. Profe, qué pena, me podría decir qué es lo que tenemos que hacer. Es que me retiro un momento. Eh, tenemos que dar la carga, esa carga Q1 en ese capacitor y que la carga Q2, Andrés Felipe. No, acá no hay sino Andrés Felipe, viejo. El único Andrés Felipe conectado acá es usted. Hasta ahora se dio cuenta de que le había preguntado, se dio cuenta de que estaba conectado o qué. Ah, ya. Un bullicio. Ah, listo. Entonces ahorita le vuelvo a preguntar. Entonces, Estefanía. No, ahorita le vuelvo a preguntar. Hay suficientes preguntas. Señor, ¿Cuánto le carga uno? me dio 778. Espere, rectifico, profe. 738, ¿qué? Ya de un momento que no. Punto 251, coma 251. No, no. Repítame, ¿en cuánto le dio? 778,251. No sé si está bien. Unidades. Esto, microfaradios, no. Microfaradios, profe. Microfarad. Eso. No, usted puede decir microfaradios, pues así lo dice todo el mundo. Sí. Ah, bueno, profe, qué pena. Sino que, no. Pena. Pena ser hincha uno del América. Profe, y el otro me dio 283. Pues yo lo di sobre, utilicé Pero el un 4 momentico, sobre, Estefanía. señor. Regáleme one moment, please. Listo. Ok. Profe, no sé si esté bien. Pues porque no va a estar bien. No sé, pronto. Estefanía me ha preguntado una cosa. Señor, Supongamos que esto no esté bien. Vamos a suponer que no está bien. Si no está bien, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿cierto? no pasa nada, no, profe. Simplemente lo volvemos a hacer y ya. Pero está bien. Eso da. Y el otro me dio 283, profe. El otro, o sea que la carga Q2, Q2, sí, 283. vamos a ver, 283 microfarad. Así Sí, cerrado. señor. Sí, señor. ¿Cómo se calcula esto? Teníamos que calcular esta capacitancia de acá, ¿cierto? O sea, tenemos que calcular 4, multiplicarlo por 6,9 microfarad y dividirlo entre 11, ¿cierto? Esa es la capacitancia de eso, o sea que eso era ¿cuánto? 2,51. Esto es microculón, perdón. Y esto de acá también es microculón. Usted me engañó, Estefanía. Me dijo microfarad. Microculum, por eso se me hizo raro. Lo estábamos probando, profe. No, yo lo estaba probando a ustedes. Entonces, esto es 250 microfarad por el voltaje que es ¿cuánto? 179 perdón, 112,79 volts. Entonces, eso es 251 por 112,79. Eso da, Dios mío bendito. Eso da todo eso.
No es posible. ¿Qué habré hecho yo mal acá? Un segundo, chicos. Pero, profe, 200, ¿cuánto le dio? ¿283? ¿Sí? 2.51, aquí hice mal. Me faltó una coma. Por 112.79 igual. 283.10 microcoulomb. O sea que por lo menos el procedimiento estaba muy bien, Estefanía. 283.0025. Ven acá y por qué le dio eso. Profe, lo intenté. No, ¿cómo que lo intentó? Le dio bien. No, pues en las unidades me equivoqué. No, no se preocupe. Lo que pasa es que en esta época del año todo el mundo se equivoca con unidades, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí voltaje y carga. Ahora, si nosotros sumamos estas dos cargas de acá, chicos, Q1 más Q2, obviamente Q2 con decimales, como bien dijo Milena Escamilla Rincón, es 283.1 microcoulomb, ¿cierto? Si sumamos estas dos, ¿cuánto nos da? Entonces sumemos 283.1. Ah, profe, es que 112.79. Yo tengo 112.75. Pero no hay mucha diferencia. Más 778. ¿Punto qué? Punto 251. ¿Cuánto da la suma de esas dos cargas? La suma de esas dos cargas, Q1 más Q2, igual a 1 a 1061.351 microcoulomb, que es aproximadamente igual a lo que teníamos acá, ¿cierto? 1060.24, aproximadamente igual. No da igual por los decimales que tomamos, ¿cierto? Ahí digamos que una pérdida de decimales ahí, entonces no hay problema. Pero vea que la carga de este de acá más la de este de acá es la carga de la capacitancia equivalente, ¿cierto? O sea que las cargas en paralelo se suman, ¿sí o no? Entonces, ahora vamos a mirar este de acá porque lo vamos a reemplazar. Este de acá es un capacitor equivalente. ¿De cuál? Vamos a ver. Ese de ahí es el capacitor equivalente de quién? De estos tres de acá, ¿cierto? O sea que esos tres de ahí van a tener la misma carga que ese de ahí, ¿cierto? Porque están en serie. ¿Qué tenemos aquí? Ese es el circuito acá. Y este de acá representado por tres capacitores en serie. Este de acá, este de acá y este de acá. Esto es C. Obviamente todos estos son C. Este de acá, ¿cuánto es? 4C tercios. ¿Sí o no? Ya tenemos los voltajes en todo lado. Menos ahí. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Póngale cuidado. Sabemos que acá es más o menos 153.65 voltios. Aquí es más o menos 153.65 voltios. Aquí es más o menos 112.79 voltios. Lo que no sabemos es en esos tres cuánto es el voltaje. Sabemos cuánto es la carga en cada uno, eso sí sabemos. Pero como están en serie, tienen que tener la misma carga Q2, ¿sí o no? O sea, esta carga Q2 va a ser la misma carga que van a tener la serie de los capacitores cuyo equivalente es este. ¿Listo? O sea, ¿cuánto vale Q2? 283.1 microcoulomb. O sea que la carga acá es igual a 283.1 microcoulomb. La carga acá es igual a 283.1 microcoulomb y la carga acá es igual a 283. ¿Cierto? ¿Qué es lo que no es igual cuando están en serie? El voltaje. Y obviamente, como vimos acá, la suma de estos voltajes
va a ser igual a 112.79. Venga, porque no ha llegado mi sándwich. Un momentico. Profe, coloque el anterior un momentico mientras. Mira. Gracias. Ya mire, no ha llegado. Ay, profe. Está gruñón. Es que estoy gruñón. Ya está usted como Juan Diego, ¿Por qué, profe? que me dice, profe, usted es un malvado. Nada, profe, si uno cuando tiene hambre se vuelve todo gruñón. Que no estoy gruñón, hombre, criatura del Señor. Mire que cuando le llegue el sándwich le va a cambiar el genio. No, yo estoy contento. Nada, profe. Mentira, no estoy contento, pero no estoy gruñón tampoco. Estoy en el centro. Estoy cansado. Ay, profe. Una semana más, como dijo usted. No, pero que descansáramos. Yo tengo mucho trabajo en vacaciones. Estamos igual, profe. Profe, Lo dudo, nena. Déjeme decirle que lo dudo. No, profe, diciembre para mí es el día más pesado, el mes más pesado, no lo considero mes de descanso. ¿Qué decía usted, Adrián? me voy a retirar un momentico que tengo que salir a buscar a mi hermanita. Entonces, si usted me pregunta algo o alguna cosa, es porque... y no le responde es porque no estoy. Ah, bueno. Y si me responde, es porque sí está. Ah, no, pues preocúpese, no sé. ¿Quién le va a responder? Listo, Adrián, todo bien. Bueno, un momento vuelvo. ¿Quién se ve el chavo acá? ¿Alguien se ve el chavo? Todos, profe. Me acuerdo cuando don Ramón le decía al chavo, es que si viene el señor Barriga, dígale que no estoy. Y después el chavo le decía, y si no viene, ¿qué le digo? Yo creo que Milena debe haber trabajado en el Chavo del Ocho. Era así espectacular. ¿Por qué, profe? Imagínese, vea. El lloriqueo de Kiko, el lloriqueo de la Chilindrina, el lloriqueo del Chavo y la risa suya. La combinación, profe. Milena ahí había quedado perfecta de Patty. A mí me disfrazaron de la Sí. Chilindrina cuando era pequeña. Bueno, tampoco es que crecí mucho. Pero sí me disfrazaron de la Chilindrina. Ay, qué recuerdo. A mí me hubiera gustado disfrazarme del profesor Girafales. Ay, profe. Una vez le hicieron una especial al profesor Girafales que fue muy lindo sobre el maestro. Ah, es que el Ah, chavo era sí. el chavo. ¿Cómo? El chavo era el chavo, nunca pasará de moda. Pero mira que los mexicanos no quieren al Chavo. Yo no he encontrado ningún mexicano que me diga que le gusta el Chavo. ¿Por qué? No estoy seguro, ni en Suecia, ni en Israel, ni en Australia, ni en Japón, en ningún país del mundo. Entonces un mexicano me dice, el Chavo es bacano. El Chavo le gusta al resto de América Latina, no a México. Uy, esa no me la sabía. Me parece extraño. Aquí en el pueblo donde yo nací hay un local que venden aguas frescas del Chavo. ¿Cómo así aguas frescas? ¿No se acuerdan las aguas que vendía el Chavo allá afuera de la vecindad? Que dice que aguas frescas del Chavo. Ah, ya. Entonces hay un negocio de comida mexicana y la sobremesa son las aguas frescas del Chavo. Que la de tamarindo que sabe a yo no sé qué. Ese Chavo.
Ay, profe. Mire, a mí el capítulo que a mí, o sea, me marcó fue el de los espíritus chocarreros. Uy, no, o sea, lo sigo viendo, profe, y lloro de la risa. A mí el capítulo que me marcó fue el de, ¿cómo es que se llama? Dos. Ah, no, pero es que uno es una película que llama El Chanfle, una película del Chavo que llama El Chanfle. Donde el Chavo, donde Chespirito es asistente técnico de un equipo de fútbol y el técnico es Don Ramón. Una película muy bacana. Eh, eh, mm, y muy bacana y tiene un mensaje muy bonito sobre la honestidad. Esa se le deben ver las personas que mandan en los parciales, tenían que ver esa película. Es una película chévere para Manes. Y, pero el que más me gustó a mí fue el capítulo de Acapulco, cuando ellos fueron para Acapulco, ¿se acuerdan? Ay, sí, que se fueron a piscinear. Se fueron a piscinear, ¿sí o no? Ese es un capítulo bacancito. Ay, no, profe. Es que el Chavo es el Chavo. Sí, claro, y usted es usted y yo soy yo, pues, obviamente, ¿no? Pues sí, no, profe. Chanfle. Así van a decir Ah, en la sustentación, van a decir chanfle. no. ¿Y esto sí? ¿Y esto no? ¿Pero sí digo esto? ¿Y si no? Así como las Bueno, respuestas de Kiko. Sí, profesor. Haciéndole pruebas en la boca, chico, ¿sí? venga, ¿qué fecha es Nada. hoy? Venga, chicos, un Hoy, segundo. ¿Qué fecha es hoy? 5 de diciembre. hoy es 5 de diciembre, profe. Creo que me cobraron doble el sándwich. Profe, estamos a 2 días de visualizar la cuarta temporada mayor esperada a nivel mundial. ¿Cuál temporada? Ay, profe, ¿se le gusta el anime? Pues, más o menos. ¿Por qué más o menos? Pues me gustan algunas cosas. Yo comencé a ver anime porque un amigo mío me dijo que había un anime donde había un carácter, un personaje que parecía mucho a mí. ¿Cuál, profe? Entonces él me dijo, ese man es idéntico a usted, lo hace todo igualito a usted. Entonces, que a él le parecía muy gracioso que hubiera alguien en el mundo que se pareciera tanto a mí, pero que no fuera una persona real, sino un carácter de un anime. Entonces me comencé a ver ese anime, a ver quién era ese man. ¿Cuál, profe? Es un anime que se llama Death Note. Uy, profe. Entonces, No. me decía, Para regalarle la libretica, profe, ahí se asesina a él todos. se llama, no, pero no ese personaje, sino que había un investigador ahí que se llamaba L. Ah, L. sí, Uy, L. profe. Entonces él me decía, usted todo lo hace como ese man, qué pereza. Yo Entonces, creo que sí, para indagar y saber las cosas. ¿Juan Diego está por ahí? no, él está haciendo un trabajo. Entonces, Yo creo que sí. y porque yo cogía algo y yo me obsesionaba con algo cuando era estudiante y hasta que no daba con eso no paraba. Y pues todavía, pero pues he aprendido como a manejar eso un poquito más, ¿cierto? Y entonces yo comenzaba a recoger pruebas, a mirar cosas, ¿sí o no? Entonces, él decía, usted es igualito a ese man. Y entonces yo cogía y me sentaba y tenía trastorno de ausencia, que es que uno queda mirando un punto y se queda concentrado en ese punto por horas. Yo me Ay, quedaba profe, pensando eso en le cosas. pasa a cualquiera. A mí eso me pasa. Pero mientras yo hacía eso, entonces yo estaba pensando y tratando de resolver un problema, ¿sí o no? Y cuando daba con la solución me paraba y salía, pues no le hablaba a nadie, sino que simplemente paraba y salía. Y entonces la gente decía, ya dio con la solución. Entonces,
Entonces decía, usted parece mucho a ese man. Y cuando yo comencé a analizar ese man en el anime, me di cuenta que sí. En ese tiempo me di cuenta que necesitaba un trabajo para poder pagar un psicólogo. Nada, profe, uno termina aconsejando al psicólogo. Mm. Esperen un momentico, chicos, que parece que me cobraron doble el sándwich. Y entonces necesito decirle a Laura que verifique eso. Un segundo. Si ve que esos manes son unas lámparas. Chicos, ya regreso. Un segundo, por favor. Listo. Listo, profe. Voy a hablar con el man del domicilio a ver qué pasó. Respira. ¿Cómo le fue, profe? No tan bien, pero entonces después miro a ver qué hago. Listo. Entonces, cuando nosotros íbamos ahí, entonces acá, queremos calcular los voltajes. Entonces ya tenemos las cargas, obviamente que son iguales porque son en serie, que es igual a la carga de este capacitor, que es equivalente a esos otros tres en serie. La carga de ese capacitor va a ser la misma de cada uno de estos tres capacitores en serie. Esa es la propiedad de la serie, ¿cierto? Entonces, pónganle mucho cuidado a esto. ¿Cómo calculamos el voltaje? Entonces, capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Por lo tanto, voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Entonces, este voltaje de acá, del capacitor C, con esa carga, vamos a ver cuánto es. Entonces, voltaje es igual a carga sobre capacitancia. ¿Cuánto vale la carga? Vale 283.1 microcoulomb. Sobre La capacitancia. la capacitancia que C en este 6.9. capacitor de acá o en este de acá es 6.9. Muy bien, Milena. No se ha quedado dormida. Me extraña, profe, me extraña. Me extraña a mí que no haya quedado dormida. 41.02. Muy bien. Entonces 283.1 dividido 6.9, como bien dijo Milena, es 41.02. Profe, soy yo, 41.02. usted está rectificando mis datos. No, jamás de los jamases. Nada bueno. Mentiras que sí. Todo hay que rectificarlo. Recuerden, ¿cómo percibimos nosotros el mundo? Con hechos, ¿sí o no? Entonces, esto aquí es más o menos
41.02 voltios. Lo mismo aquí, 41.02 voltios. Aquí hay que calcular esa capacitancia. Entonces, ¿cuánto da? 4C sobre 3. Esto es 4 tercios por 6.9 microfaradios, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 4. 9.20. ¿Cuánto? 9,20. ¿Quién dijo eso? Para mí, calculando el voltaje, ya es 30.77. Sí, y el voltaje a 30.77. Entonces, esa capacitancia es 9.2 microfaradios y por lo tanto el voltaje es igual a la carga, que es 283.1 microcoulomb sobre 9.20 microfarad. ¿Sabes eso cuánto es? Eso es 280, vamos a ver. 30.77. ¿Cuánto le dio usted el voltaje, Laura? 30.77. A usted también, Yurley. Sí, señor, igual. Profe, ¿no está creyendo en mis respuestas? La verdad es que no. Y la sumatoria de los dos voltajes da 112.8. Sí, está bien. Todavía tenemos todos los voltajes ahí, ¿cierto? Ahora tenemos este de acá, es el paralelo entre C tercios y C, ¿cierto? 7 tercios. Entonces volvemos a dejar ese circuito. Ahora un poquito más pequeño, para que quepa todo. Hacer esto es como bacano, ¿cierto? Sí, profe, chévere. La verdad sí, el problema es que uno se equivoca en algo. Pues es como la repetiera con las fórmulas. No, esto se llama sistematicidad, Milena. Esto es C, 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 C. Esto es C. Y esto es C sobre 3, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué voltajes tenemos? Vamos a ver. Acá, más menos 420. En la primera rama tenemos 153.65. Acá también 153.65. Y en este de acá tenemos más menos 112.79 voltios, ¿cierto? Aquí tenemos más menos 100 y más menos 100. Tenemos 41.02, ¿cierto? Y aquí tenemos más menos 100. 30.77. Y lo mismo acá porque están en paralelo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hallar las cargas de esos dos capacitores. Tenemos esas cargas ahora, digamos que son Q3 y Q4. Q3 Da 212.31 y Q4 da 70.77. vamos a hacer eso despacio para las personas que no pensamos tan rápido, Laura, ¿le parece? Es que ya lo había hecho. No, me imagino que sí. ¿Está haciendo trampa o qué? No. Mientras usted fue a mirar el dilema del sándwich, yo fui desarrollando. Ah, eso es hacer trampa. Profe. Calumnia. Se está adelantando a los acontecimientos. Pero, profe, ya lo estoy entendiendo y está muy bien. Eso está excelente. Me alegra mucho. Mentiras por molestar. Esto es acá la capacitancia por el voltaje. ¿Quién es la capacitancia? 6.9
microfarad por el voltaje que es 30.77 volts. Entonces, ¿qué es esto? Esto es 6.9 por 30.77. Es 212.31, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Q4 sería C tercios, C es 6.9 microfarad sobre 3 por el voltaje que es 30.77 volts. Entonces eso simplemente es esa misma carga pero dividido 3, ¿cierto? Entonces dividido 3. A mí me da 70.77. ¿Ustedes también? Sí, profe. Sí, profe. 70.771. Microcoulomb. Ya tenemos las cargas. O sea que Q4 es igual a 70.77 microcoulomb. Esa es la clave para poder dividir esto acá. Entonces ahora sí el último paso. Esto es insufrible. Entonces acá hay 3 capacitores. Más menos 112.79 voltios, ¿cierto? Más menos 41.02 voltios. Más menos 41.02 voltios. Y más menos 30.77 voltios, ¿cierto? Y faltan esos de ahí. Entonces esto es C, 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 C. De aquí podemos sacar de una vez que los voltajes de nuestras son los mismos. La carga es la misma, la capacitancia es la misma, que el voltaje es el mismo, ¿cierto? ¿Cuánto es el voltaje? 10 Carga sobre capacitancia. ¿Cuánto, Laura? 10.25 voltios. Excelente. Eso suena muy bien, porque eso multiplicado por 3 aproximadamente 30.77, ¿cierto? Yes, perfecto. 70.77 microcoulomb sobre la capacitancia que es 6.9 microfarad y Laura dijo que es 10.25 volts. Si alguien quiere objetar eso, entonces que hable ahora. Eso da, profe. Eso da. Si lo dice mi calculadora está bien. Le creo más a la calculadora de Laura. Profe, no te metas con mi calculadora. Ahí calculamos todos los voltajes. Ahora, esto obviamente es una configuración ligeramente diferente a la del ejercicio. ¿Sí o no? No es la misma configuración. Pero les digo una cosa interesante. Esa configuración del ejercicio tiene un nombre particular en teoría de circuitos. Que es esta de acá. C1. C1. C2. C1.
C1. Uy, profe. Por favor, no me lo recuerde, que me dan ganas como de pararme de acá y sacar la correa y encenderlos. No por nosotros, a mí no me importa la huya, me importan los perritos. Así está el mío aquí acostado al lado mío, asustado. Vaya uno que les ponga una música a todo taco con unos decibelios para que les estallen las orejas, a ver si les parece muy divertido. A pegarles una pela con una correa, están buenos con unos ramales. A ustedes no les tocó eso. Cuando yo era La chiquito verbena, hicieron la los verbena. ramales. ¿Cómo? La verbena, profe. A ustedes les tocó la verbena. Profe, la verbena, la escoba, el zapato, La el chancleta volada tubo, la correa, la tabla, y el la más pared. ¿qué pasó? Qué exagerada, Milán, es que la paré. No, de verdad, de verdad. Sí. O sea, todo el mundo dice que es exagerado, pero es de verdad. Mi mamá se ríe, pero sabe que es verdad. Entonces yo soy sobreviviente. Mm. Yo me acuerdo que yo una vez, cuando yo tenía 3 años, le puse una patada a un perrito. ¿Quién sabe por qué? Uy, mi papá me ¿No pegó lo una mordió? pela. ¿Cómo, cómo? ¿No lo mordió? No era el perro de mi papá. ¿No le pegaron? Horrible, horrible. Mi papá me pegó una pela. No sé, profe, pero a mí siempre que me pegan, me terminaba mi mamá con la frase, algún día me va a agradecer. Ah, no, mi papá no. Mi papá no me pegó hasta tan mayor. Mi papá no me pegó hasta tan mayor porque yo después de cierta edad era como, digamos, relativamente bien comportado, pues para la edad que tenía, ¿cierto? Entonces, pero pues, mientras tanto, mientras le forman a uno los valores, sí. Yo, por ejemplo, si tuviera un hijo, no le pegaría. Por una razón muy sencilla. Después, cuando el hijo crezca, usted como, digamos, cómo le va a argumentar de que los problemas no se solucionan con la violencia, ¿sí me entiende? No tiene, digamos que, ¿cuál es la palabra? No tiene autoridad moral para decirle a su hijo no solucione los problemas a golpes, cuando usted los solucionaba a golpes cuando él se equivocaba de chiquito, ¿sí me entienden o no? Sí, profe. Te entiendo perfectamente, profe. Pero, digamos que retomando lo que le decía a su mamá Milena, doña Nidia Rincón, eh, yo le agradezco a mi papá. Obviamente yo creo que hubiera podido haber otro tipo de disciplina, pero le agradezco. Sobre todo lo del perrito. No, yo sí también, profe. Creo que, o sea, yo cada pela que me dio mi mamá me la gané, porque es que yo era muy, a mí de pequeña me crió mi abuela y yo era muy consentida, o sea, yo era la que me tiraba al piso, yo era de las que lo que yo decía se tenía que hacer, lo que yo quería me lo tenían que hacer, en fin, o sea, si mi mamá no me, o sea, no me hubiera reprendido en ese momento, no sé qué sería de mí en estos momentos. Pues probablemente no sería, digamos que un buen elemento para la sociedad. Ese es el... ¿Qué te puedo decir, profe? Estoy esto todavía
Ay, se me fue el hilo. Ah, En inglés se dice work in progress. ay, profe, no me habla inglés. Bueno, work in progress. O sea que estoy todavía en progreso, estoy mejorando. Sí, profe, todavía estoy mejorando, indagando, a ver, cuando quiera saber algún chisme, buscar la información correcta. No, eso es un aprendizaje para la vida en general, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, los venezolanos pudieron haber hecho eso con Chávez y no lo hicieron, ¿cierto? De Chávez se conocía lo suficiente para que se hubieran buscado. Entonces, un amigo mío me decía, Juan David, pero es que en ese tiempo no había internet o YouTube o esas cosas, y yo viejo, pero se conocía mucho. Habían muchos libros, había muchos, estaba George Orwell, que había escrito Animal Farm, había escrito 1984, ¿cierto? O sea, eso era falta de lectura, falta de cultura que tenían. Lo que pasa es que Chávez les dijo que él no era socialista, entonces, digamos, pero eso se sabe, uno con mirar a una persona inmediatamente sabe si eso no es, ¿cierto? Entonces, con el mirar el discurso, la forma como hace las cosas, ¿cierto? Entonces, eso es, pero pues falta de lectura ahí de los pobres venezolanos, hombre, qué pesar, pero bueno. Mm. Y cuando me refiero a venezolanos, me refiero a la gente de Caracas y allá. No estaba hablando de Yopal, para que después no me vayan a decir nada. Mentiras que es por molestar, Paula Marcela, no voy a enojar, pues. Dile a Paula, me vengaré, me vengaré. No, Paula quedó dormida, porque siempre, siempre que yo molesto con eso, me ¿Qué, regaña. profe? ¿Cómo? Qué pena despertarla, Paula. No, profe, no me despertó. Están haciendo bulla. Es que aquí ¿Cómo, hay Paula? mucha bulla. Ah, no, que yo decía que estamos hablando de Chávez y estamos hablando de Caracas. Entonces yo les decía que estamos Ay, hablando de profe, usted Caracas sí. y Pero no me de, la tiene montada. no de Caracas. Este chamo No. sí. Oiga, y vea lo que dice Milena. Dice que le dice a usted, Pablo, es que me vengaré. Ay, ¿de qué? ¿Cierto, Paula, que cuando pierda el Medellín, ahí el profesor se da cuenta quién es Paula? Uy, sí, profe. Me van a hacer bullying con el Medellín. Pues, profe, ese día pues le va a empezar a mandar memes. Podemos hacer una investigación un día de estos. ¿Cuál es la ciudad de Colombia que más venezolanos tiene? Y entonces la podemos bautizar como Caracas Junior. Hágale, profe. A ver si por fin deja que Yopal es de venezolano. Pero mentiras, hablando de la parte seria, Paula, Yopal, yo siempre pensé que Yopal quedaba más cerquita de Venezuela, me equivoqué. Profe, Queda como 8 horas de la frontera. o sea, se equivocó, pero O sea, no, yo pensé que Yopal quedaba pues, a 5 minutos de la frontera. no, profe. A 8 horas. No, también queda ahí nomás. Y Cúcuta, ni se diga. No, pues Cúcuta es Venezuela. No, Sí, profe, prácticamente sí. no es Caracas Junior, es Venezuela. De hecho, cuando hubo un paro de transportadores en Venezuela, es la última vez que yo estuve en Venezuela. Espero que no sea la última. Espero que cuando la dictadura caiga yo pueda volver a Venezuela, pasear. Venezuela es muy bonito. Yo estaba en Caracas esperando un avión de Avianca y entonces como había paro de los que le echan combustible a los aviones, les toqué ir hasta Cúcuta a traer combustible desde Cúcuta. Eso fue inmediato. O sea, salieron
como a las 9 de la noche, y a las 9:40 ya habían vuelto y todo el mundo estaba en el avión. Eso queda pegadito ahí. Entonces hay que buscar quién es Caracas Junior y también hay que buscar otra cosa, quién es Quito Junior. ¿Quién es dónde es, cuál es la ciudad más cercana a Ecuador? Yo les puedo contestar eso. Es Ipiales. Pereira. Ah, profe, me equivoqué también. También, qué graciosa, ¿no? Uy, quieto. Paula, yo por lo menos le digo Venezuela, usted me tiró muy duro con Ecuador a lo bien. Profe, yo solamente le hice una chaza, pero una vez. Pueden haber todas las chances del mundo, no hay problema. Miren que después el profe dice que uno es el que le hace bullying, que no sé qué, que tal cosa. ¿Y quién, Sí, sí, quién sí. es? Y que uno le pone sobrenombre y que yo no sé qué, pero véalo. Adrián, dice que 6-1. No, este man. No, pero reconozco una cosa. Reconozco que me equivoqué. Yo pensé que Yopal, es que uno tiene como un desconocimiento de Colombia, como Casanare está ahí en la frontera. Entonces yo pensé que Yopal quedaba ahí como en el límite donde linda Casanare con la frontera, pero me equivoqué. No, profe, no. Venga, una pregunta. ¿Casanare queda cerca de Brasil o no? No, profe. ¿Qué departamento es el que linda con Brasil? ¿El Bichada o qué? Guainía, profe. Me parece, profe. Guainía, donde nació mi esposa. Mi esposa nació en Barranco, Minas, Guainía. Nadie se acuerda de esa tierra que está tan lejos, profe. Es Nadie que se encuentra. los papás de mi esposa eran alfabetizadores. O sea, como unas tribus indígenas en el Guainía. Ellos les estaban construyendo el alfabeto. Y entonces, mientras tanto, ella nació allá. Eran dos licenciados en español y literatura. Creo que la mamá de mi esposa era licenciada en ciencias sociales, no me acuerdo. Pero el papá sí es licenciado en español y literatura. Entonces estaban alfabetizando. Bueno, entonces, este es el circuito que está en el libro. Ese circuito tiene una forma especial de operar, ¿cierto? Yo lo que quiero que ustedes hagan, escúchenme una cosa, les voy a decir una cosa y esto les conviene hartísimo. Si ustedes hacen una cosa antes del lunes a las 6 de la mañana, les conviene hacer este ejercicio. Yo por qué los digo. Vale, cuidado. Obviamente solamente los que están acá. Después que no vaya a resultar Juan Diego haciendo este ejercicio, pues. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, en ese ejercicio decía que C1 era 6.9 microfarad. ¿Cuánto era C2? ¿Quién puede mirar ahí en el 24.63? Venga, yo miro así de rapidez. C2 era 4.6 microfarad. ¿Eso qué significa? Si C1 es igual a una capacitancia C, C2 es igual a quién? O más bien, si esto es igual a 3C, esto es igual a 2C.
Digamos, esto es C', esto es 2C'. Y digamos que C' es igual a C sobre 2. Por lo tanto, C1 es igual a 3 medios de C. Y C2 es igual a C. Por lo tanto, si C aquí, digamos que es igual a 4 segundo. 4.6 microfarad. Por lo tanto, C1 es igual a 3 por 4.6 dividido 2 microfarad. Esto es igual, 4.6 dividido 2 es 2.3, ¿cierto? 3 por 2.3 microfarad. 3 por 2, 6. 3 por punto 3.9, o sea que esto es 6.9 microfarad. Es esto para el caso especial. Esto es para el caso especial del ejercicio. Pero si ustedes hallan la capacitancia equivalente y hallan los voltajes para un C arbitrario, escúchenme bien, C arbitrario. No le dan un valor. Hallen la capacitancia equivalente y los voltajes en todas las capacitancias, díganme en cuánto les dan, no reemplacen C, simplemente C arbitrario. Si C es arbitrario, díganme cuánto dan los voltajes en todos estos lados de acá, partiendo de este hecho. Y compárenlo con el caso cuando C es igual a 4.6 microfarad, o sea, C1 es igual a 6.9 microfarad y C2 es igual a 4.6 microfarad. Compárenlo con ese caso, que es el caso del libro. Hagan ese ejercicio para el lunes antes de las 6 de la mañana. Obviamente eso no es obligación. Las personas que lo quieran hacer. Listo. Bueno, profe. Bueno, chicos. Voy a parar acá esta grabación.